Bien, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Unión de Cineastas por haber contado conmigo. Dentro de este objetivo que se ha marcado la Unión de Cineastas desde su gestación de reflexionar sobre el hecho cinematográfico en sus múltiples vertientes y sobre las políticas públicas cinematográficas. Este es el tercer encuentro, pero son muchas las reuniones y son muchos los proyectos en los que han participado hasta la fecha. Tenemos con nosotros para debatir esta mañana o durante el día a 3 personas con una amplia experiencia en los procesos que nos interesan aquí. En primer lugar, va a intervenir Henning Camre, que ha sido y es muchas cosas. Tengo aquí un elenco de algunas de las cuestiones que más nos interesan. Fue director del Danish Film School y, sobre todo, contribuyó a reformular el Danish Film Institute. Es esa experiencia fundamentalmente la que nos interesa. Quizás también nos puede ilustrar desde su experiencia en un think tank europeo sobre políticas cinematográficas, dado que precisamente ahí probablemente se habrán articulado propuestas que nos puedan interesar aquí esta mañana. Y yo propongo que le escuchemos en primer lugar, luego presentaré a los demás ponentes de esta mañana. La idea es comenzar con unas intervenciones breves de unos 15 minutos, donde cada uno de ellos nos exponga su experiencia en relación con el tema que nos ha traído aquí y a partir de ahí pues se articulará el debate con preguntas que puedo formular yo o preguntas que se formulen desde el público o preguntas que se formulen también entre ellos. Así que, Jenny, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Thank you very much, and thank you for inviting me. Having spent a lifetime in film policy, I realize it's never ending. And I think the same questions are coming up again and again. And I was just when I was preparing a bit for this, I thought, where did it come from? Well, the first way the state interfered in film was actually censorship, because it was realized that this could be a very influential thing, and as Comrade Lenin had declared that this was the most important way to have an impact on people. I think that was followed up by Hitler's Germany, but also, of course, in particular during the Second World War, there were very strong documentary and units in the UK, which eventually led to the development of the documentary film tradition, which has spread all over the world. And so that was the decisive moment, I think, is around 1960-65, where it becomes very obvious that it cannot we cannot maintain the production that we used to have. And I will talk of Denmark as an example. And the first legislation, the first film law in Denmark was in 1964. And it came about, there was a pressure from, mainly from film directors, some producers, but mainly film directors, pushing for state intervention. And that was successfully formulated in a film law, an art law, with the purpose of securing the production of the cultural film, maintaining whatever existed, but also improving conditions. The film law also put a demand on what was called the Film Fund to actually initiate a film school. So that was in this case, the first sign to see, film is not just mere entertainment, it's also something serious, it's something that you need education for. And so the film school was set up in 1966. So there was nobody out there waiting for a new generation of people to come out and continue and develop, not at all. And so I realized
that the only way forward would be to hang on and continue until we had a critical mass of people who could actually go out and set up sort of a new film industry. That took a while. And it was not until late 80s, early 90s that it became obvious that there was a new generation, and that new generation set up Zentropa Film, Nimbus Film, people like Lars von Trier, Susanne Bier, and so on and so forth, were sort of, it was all film school. And that was the result of having had this policy for sufficiently many years to secure that you had sort of a firm base that could actually take care of all functions. Alongside this, we had the Film Institute had become the Film Fund had become the Film Institute, and that initially support was giving us a state guarantee for loans, and but we didn't really like that. I mean, we were sort of the young guys. We didn't like it. And we didn't like the committees. Committees reading scripts, deciding whether a film should be produced or not. Never works. And I know that sometimes, I mean, it was a body of 5 people, and if only a majority voted, the film would get support. And if 2 insisted, they may have decided to give it maybe a fraction of what was needed, which meant the film was never made. So we developed a new idea and said that we want to get rid of these committees. We want individual people to take decisions. And it's what we call the film consultant system. And the idea was that we suggested that we find sort of some of the best people in the industry, not people with any bureaucratic background, but people who actually knew from their own work what it was about. And they would then be appointed for a limited time of years. It could be, I think now it's maximum 5 years. I think we suggested 3 years. And somehow we succeeded in persuading the Minister of Culture that this would be the right way forward. And it has stayed like that since then. And it has been copied in Sweden and Norway and several other places. And I think that is, to some extent, I would say that I think it has secured sort of a greater diversity of production than you would have had in any other system. Also, as you understand, this is sort of what you can call selective support. And I'm, of course, very well aware that the majority of film funding in Europe is based on one of the various kinds of automatic support. And I also understand why automatic support is popular with producers. But I also think that let me say, I mean, sort of from a purely sort of commercial point of view, of course, it's practical to know that you have secured a certain portion of the production budget. But I think in particular, maybe because Denmark is a small place, if you compare the output of films to population, it's probably out of proportion, but it's still sort of we're talking about maybe 20, 24 feature films a year and 30 or 40 documentary films.
and where you can say that all of them have depended completely on support from the Film Institute. So if I just continue a bit with the film law, I mean, the film law has more or less stayed the same for quite a few years. In, I think, 82, it was decided to allocate 25% of funding for films for children and young people. Because why was that necessary? Well, it was necessary because there was less sort of commercial aspect in producing films for children. So in order sort of to secure that film culture was also important for children and young people, we had to do something to promote that kind of filmmaking, and it has stayed like that. I think what I want to move ahead to is a decisive moment, which was in '97, because until that you had the Film Institute dealing mainly with feature films. Then you had the National Film Board dealing with educational films and documentary films, and you had the archive and Cinematheque, and they were all sort of in the law, but it was sort of three different institutions. In addition to that, you had the film workshop, which was sort of kind of linked, but still sort of also a bit on its own. So the new legislation in '97 put all these institutions together in one new institution, also called the Film Institute. And that I had the pleasure of setting that institution up. And what attracted me to do that was that we could not have one film policy. And because before that, I mean, these various areas would sort of more or less, in a sense, compete with each other. But bringing it all under one hat allowed you sort of to balance things. And I clearly remember that the people sort of from the archive and Cinematheque, they said, well, how much are you going to cut down on us? I said, you must be crazy. I mean, now, of course you'll get much more than you had. And they simply didn't understand it. But because I had the budget was sort of elaborated according to a master plan. And the master plans had set not only numbers, but it had decided, or it was based on decisions to say that we have to have funding for this number of feature films, this number of documentary films. We have to secure proper archives for the Cinematheque, and so on and so forth. And of course, it was a huge thing, and somehow we succeeded in getting a 4-year agreement, not only about the law but also about the finance. The finance secured for 4 years, and we had a 75% increase of funding in one go. Then we could sort of start, and of course then all the trouble began, because the producers thought that now give us the money, and I think that's how it is, but it was not easy. But gradually it was understood that film policy is not only about how you get your film financed, it's about film culture. And one of the important things in the new Film Institute was to set up a department for children and youth. Because it was, at that time, it was very sketchy what was happening
in schools, for instance. And we were trying to persuade the Ministry of Education that film should have sort of its own place in the school curriculum. And because that dragged out, we decided to do it ourselves. So we went out and made agreements sort of with the municipalities around in Denmark and set up our own education, or whatever you call it, film literacy studies. And eventually today it has been adopted by the Ministry of Education, so it's but I think, this is very close to what I think is important. And I think 3 or 4 years ago, I was a partner in an EU study on film literacy. And we were looking at all European countries. And what you saw there was that there were hundreds of interesting initiatives. But if you look at the outreach, it was like that, nothing. And so of course we made recommendations for what should be done, because if you don't give priority to education of teachers, so they're actually able to deal with film literacy. If you don't give space in the curriculum, nothing is happening. And so it's all coming from up here. If it's not decided at government level, it's not gonna happen. And why is it important? Why is it maybe more important now than before? Because of this enormous bombardment that young people are exposed to. Every time, they look at the screen or on the phones and so on, they're bombarded with pictures, and how do they actually handle that? What is real, what is fictional, and so on and so forth. If they don't have sort of the ability to analyze and understand, they are very easy victims in that. And but I think that I'll just show you one slide, and just to sort of demonstrate sort of how I think things are tied together. The idea is just to show that what I call a coherent food chain model, how everything is sort of dependent on each other, and so first of all you have a public support that's needed to further both artistic and commercial value creation. So public support is actually relevant for all these. And then if you look at the left, I'm sort of where are the talent sources, and we have film and video workshops all over this huge country, but it's also where do they, if you come sort of to the next stage, well, film and media studies, and of course business schools, and people who sort of started training on the job. And then you have sort of the professional education and talent development, and of course you have the film and television school. But we also have to look at the other schools, the theater schools, the architecture schools, and so on and so forth. I think it's all being too simplistic. It's very important that you have the dialogue between all these and attract talent from these sources, to bring them into the core of what we're trying to achieve. They are what I call the nurturing of professional talent, and I'll just mention an example that I was asked to address at this gathering, and that's what we call a new Danish screen. It was about Danish film
in the very early 2000, 2001, 2 was quite successful. And it meant that whatever existed sort of funds were quickly picked up sort of by all the successful producers and directors and writers. And then you had sort of a new generation coming from film school, and they didn't have a real chance sort of to get access, or some did, but it was difficult. And so I thought we have to do something about this, because we have to make sure that when they get out of film school, they get a proper chance sort of to experiment, to get sort of their ideas sort of developed and so on and so forth, and not necessarily jump directly, if they get the chance, into a big production. And so we set up this scheme and said, well, I mean, first of all, we would like applicants to be teams of directors, writers, producers, at least 2 of these. And the films will be low budget, but we love them to be experimental, or whatever you call it. We always said, it's something we said at the film school, you should experiment, you should fail, no problem. But when you your experimentation should be interesting. And there was no demand that these films were necessarily being distributed. But it was sort of in order sort of to keep sort of the ideas and hopefully what they brought on from film school alive, so they were not sort of dragged into sort of the mainstream. And as a matter of fact, one of the first films that were completed won the Silver Bear in Berlin. So it suddenly, I think it suddenly gave also the more seasoned group of film directors and writers and producers something to think about. Don't sit back too much. Be courageous, and so that scheme. I mean, the problem is I needed money, and it's the only time I've been successful with a conservative government. But somehow I succeeded in getting a nice pot of money to start this scheme. But that's the only time, because otherwise I was just when I was sort of looking at all these dates and these various stages in the development of the Film Institute, I realized that all from the first film law and all the successive ones, they have all been implemented with social democratic governments. So, and that's how it is. Thank you. Bueno, muchas gracias por esta intervención tan ilustrativa. Destacaría un par de notas para el futuro, para el debate posterior. En primer lugar, el uso plural del término políticas públicas cinematográficas y no política pública cinematográfica, porque lo cierto es que existen diversos objetivos plurales, a veces incluso contradictorios entre sí, en el hecho cinematográfico, y desde las instituciones públicas se tiene que atender a todos y cada uno de esos objetivos en la medida de las posibilidades. De ahí que hablar de políticas públicas cinematográficas en plural entiendo que sea algo especialmente importante. De la experiencia danesa, además, yo destacaría ese compromiso con la educación, ese porcentaje del presupuesto que se ha destinado a las producciones dirigidas a niños y jóvenes. Han sido pioneros en los programas de educación audiovisual y, de hecho, tienen liderazgo en Europa, en concreto en el contexto de la red de institutos de cine europeos, los EFATS, que en este momento están muy comprometidos con esta cuestión también. Probablemente Beatriz Navas nos pueda desarrollar un poco esta idea,
porque lo llevan estudiando un tiempo. El futuro del cine depende de la educación audiovisual también, y no solamente el futuro del cine, sino la consolidación de una ciudadanía crítica y, por lo tanto, si me permitís, incluso el futuro de la democracia, porque es un instrumento adicional para construir esa ciudadanía crítica que nos permita, pues, construir una sociedad también, bueno, pues con diversidad de opiniones, con pluralidad de opiniones, con capacidad de análisis, de debate sosegado, etcétera. También una cosa que me ha llamado la atención, y lo dejo aquí desde el punto de vista de los procesos que conducen a la elaboración de normas. Si he entendido bien, en el año 1964 la primera ley del cine danesa fue impulsada por los directores y no los productores, mientras que en la actualidad, es una opinión, pero en principio parece que las políticas públicas cinematográficas vienen más condicionadas, o bien quienes hacen lobby ante las instituciones públicas son los productores y no los directores, lo cual tendrá consecuencias probablemente en el tipo de normas que se aprueben y en el tipo de políticas que prevalezcan dentro del conjunto de las políticas públicas. Estos son elementos para el debate. Ahora, si no me equivoco, es el turno de Felipe Aljure, ¿sí? Combina la parte creativa con la parte de gestión, lo cual, bueno, pues hace que su figura sea especialmente interesante. Desde el mundo de la creación, él es director, es guionista, pero ha desempeñado importantes funciones institucionales. Fue el primer director de la Dirección de la Cinematografía del Ministerio de Cultura en Colombia. Ahora es director desde el año 2018 del Festival de Cartagena de Indias y fue el impulsor de la Ley del Cine en Colombia, si no me fallan los datos, y por lo tanto yo creo que esa experiencia resultará especialmente útil en un acto como este. Muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo van? Pues yo creo que para entender el proceso colombiano de los últimos 22 años, que es el único nacimiento del cine colombiano que ha llegado a su adolescencia, es importante ver los otros 100 para ver cómo aprendimos de nuestros errores y de nuestra concepción, porque hay un trinomio que es el país cinematográfico, el país político y el país, los que sumados hacen una comprensión del cine. Hay una época, hasta el año 42 en Colombia, en donde no hay ninguna intervención estatal, no hay leyes, no hay propuestas, y digamos que el país está muy cómodo consumiendo producto cinematográfico extranjero, y en el 42 se despierta Colombia, eso por supuesto en un marco latinoamericano que no voy a, digamos, dibujar acá, y hace una ley sin dientes, la primera vez que hay una ley de cine en el país, y es la ley 9ª del 42, y era un texto inocuo, ¿no? Como el cine es un espejo de la realidad en donde se reflejan nuestros valores y no sé qué, y luego no había ninguna política, no había ningunos fondos, no había nada, pero fue la primera señal que mandó el Estado, el país político, por las presiones del país cinematográfico de esa época y un poco la comodidad del país cultural, de que el cine importaba y entró en algún bracket de la legislación colombiana. Esa ley, por supuesto, no tuvo ningún efecto, pero despertó un cierto diálogo que no existía y lo dejó adormecido ahí. Sigue así hasta los 80s, y en los 80s nace otro nuevo concepto del Estado, y entonces dice, ok, fallamos en el 42 porque no teníamos una mirada sobre la industria cinematográfica, entonces ahora vamos a tener una mirada industrial, y entonces nos sobreactuamos y nos fuimos al otro lado. Hicimos un instituto de cine que es una compañía de fomento cinematográfico que estaba en el formato de compañía industrial y comercial del Estado, y entonces tenía que haber rentabilidad, y nos dieron unos créditos de la banca del segundo piso, es decir, había unos créditos de empresas financiadoras de cine, financiadoras en general de productos a muy bajo
tasa de interés y nosotros teníamos que bajar eso al primer piso y trabajar con un banco local que hiciera esa intermediación y eso. Y obviamente la consecuencia de eso no tuvo en cuenta el defecto enorme que tiene el mercado colombiano en la recuperación de eso y empezó un dominó de empresas quebradas, de abusos, de gente que compró fincas, otros compraron 103 camperos gas y cosas de ese estilo, y no se vio, digamos, un efecto importante en el cine colombiano. Entonces esa empresa empieza a morirse, que es Focine, y al final de sus días, y ahí empiezo a mezclar yo mi vida como cineasta con la vida cinematográfica del país, cuando estábamos haciendo La gente de la Universal, que es mi primer largometraje con un grupo de amigos, es un largometraje colectivo con una creación de una especie de hermandad que teníamos allí, necesitábamos valernos de los beneficios de lo que se estaba creando, que era la CACI, que era la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, que había ya en el contexto internacional reconocido el defecto de cada uno de los países y había decidido hacer una alianza de países iberoamericanos en donde con el 30, 30 y 40 para completar el 100 de los países firmantes de ese acuerdo, entonces pudiéramos hacer películas y yo ya no tuviera que ir a Colombia a recuperar el 100%, sino tan solo el 30%. Luego llega, digamos, el nacimiento de esta ley de cine. Entonces creamos, digamos, unas primeras políticas cinematográficas. Lo primero que hicimos fue dividir docentes, hicimos la Dirección Nacional de Cinematografía adscrita al Ministerio de Cultura y que se mueve en derecho público, y paralelo a eso creamos el Fondo de Fomento Cinematográfico, hoy llamado Proimágenes, que se mueve en derecho privado y al cual invitamos, para romper las fracturas que existían, a tener una junta directiva en donde se juntaban el Motion Picture Association, los distribuidores, los productores, escuelas de cine, la Universidad Nacional, Kodak, que en esa época importaba antes de que se quebrara, pues se cambiara el mundo cinematográfico, y había, digamos, unos entes bastante representativos. Esa primera intención quería buscar que en los 7 de agosto, que es la fecha en que se instalan nuestros presidentes cada 4 años, y en todas sus crisis ministeriales, no cambiaran cada vez a la persona que manejaba ese instituto. Y la prueba de que eso ha funcionado es que la persona que nombramos en esa época en Proimágenes, en la que se mueve en derecho privado, todavía está allí 22 años después, y en la dirección de cinematografía pues creo que hemos pasado por lo menos 8 directores allí. Entonces eso, digamos, fue una señal de estabilidad. Y el otro tema es que pensábamos que el cine era un tema que no solamente debía entrar desde su arista industrial a la contabilidad económica y matemática de los países, sino que había una importancia de que estuviera en la contabilidad social del país y que se desarrollaran lenguajes y que el país asumiera riesgos con el desarrollo de su lenguaje. Cuando esa ley coge fuerza y se vuelve, digamos, evidente que la ley de cultura no es suficiente para el cine, estamos en el 97, muy pronto en el 2003 surge la necesidad de crear una ley de cine. Esa ley tiene 3 patas y se quedó coja, sin una pata. La primera es que identificamos en la Constitución del 91, que era la última constitución, un loop, porque las constituciones habían estado prohibiendo las rentas de destinación específica, es decir, que no podías hacer ninguna ley que dirigiera los recursos del Tesoro Público cada año hacia el cine, porque cada año se hacía justamente una ley de presupuesto. Entonces nos tocaba ir, imagínense, cada año hacer un debate, hacer un lobby para conseguir algún dinero para el cine. Entonces logramos identificar un loop que se llaman los fondos parafiscales, y en los fondos parafiscales la Constitución del 91 nos permitía que cuando los aportantes son los beneficiarios podíamos desviar efectivamente esa plata.
Entonces, de la taquilla de las películas colombianas y los cortos colombianos que van a salas comerciales, los exhibidores, los distribuidores y los productores ponemos una plata y esa plata sale en convocatorias públicas e inyecta unos recursos sumamente importantes en la producción cinematográfica anual. La segunda pata es una deducción tributaria, que no un descuento, y es una disposición que permite a los inversionistas, cuando invierten en una película, recuperar parte de esa inversión vía ese descuento tributario. Esa aritmética ha variado, pero digamos en su esencia, quiere decir que si yo invierto 100 pesos en una película, el Estado reconoce el defecto industrial del mercado, asume el 42%, de hecho el 41.25% del riesgo, y el inversionista o el productor de la película, el inversionista, porque no es para productores, sino para atraer inversionistas, tan solo tiene que recuperar el 58%. Y la tercera pata, que nunca se hizo de ese tríptico que la sostenía, era la titularización. La titularización tenía una lógica muy importante, que ahora la podemos, digamos, superar con el crowdfunding, y era que en vez de conseguir un inversionista de 1.000 millones de pesos, consiguiéramos 1.000 inversionistas de 1 millón de pesos. Si esos 1.000 inversionistas de 1 millón de pesos reciben por vía de la deducción tributaria un 42%, es decir, 420.000 pesos de su millón recuperados, y solamente le quedan 580.000, aún si los perdiera todos, pensábamos que podía ir al cine, llevar a sus hijos, a sus nietos, a 2 novias, a 3 novios, lo que quisiera, y decir, mira, yo soy un productor de cine, estoy en el crédito, y luego con camisetas o cosas. Es decir, es un riesgo que la gente estaba dispuesta a correr, hicimos investigaciones y esto, y a repetir sobre todo. Como se quedó más en el campo de los inversionistas grandes y de alguna manera el mecenazgo, empezamos a tener inversionistas que ponían 1.000 millones de pesos, recuperaban por el esquema tributario de la deducción 420 millones y luego perdían 580. Y bueno, lo hicieron una vez, 1.000 explicaciones, lo hicieron 2 veces, lo hicieron 3, y se fue desvaneciendo eso, y la tilde se quedó un poco en los dineros que convocábamos con el Fondo para Fiscal. Eso siguió caminando y se volvió un éxito tan grande que si miramos la aritmética, hemos sido, digamos, beneficiarios de nuestro éxito y víctimas de nuestro éxito. Generó tal éxito que empezaron películas norteamericanas y de los estudios, de la mano de ciertas productoras colombianas, a disfrazarse de película colombiana para entrar a recibir esos estímulos. Esa ley, por supuesto, fue demandada, decían que era una ley de estímulos que debió entrar por una comisión del Congreso económica y no una social y eso, y nosotros nos paramos y dijimos, o sea, es importante, no todo es plata, también hay que darle de comer al alma, y este es un proyecto en donde el Estado se compromete con un esquema de financiación y es un esquema cultural, y ganamos. Entonces, cuando llegan estas empresas americanas y tratan de alguna manera de acomodarse allí con ciertos productores colombianos, identificamos la necesidad de hacer una segunda ley de cine, porque dijimos, si bien no es correcto que se lleven los recursos del cine colombiano y menos majors americanos que tienen éxito y pues toda la atracción para hacer eso, también es importante que vengan y que inviertan acá. Entonces nace la segunda ley, la 1556, con 2 grandes fallas, pero que identifica esto. La primera es que solo vivía hasta el 2022, eso ya lo corregimos y lo prolongamos al 2032, y lo otro es que en vez de ser un crédito de impuesto, como era la primera ley de cine, la 814, este es un reembolso. Entonces quiere decir que tienes que tener caja para que las películas vengan y les puedas devolver eso.
Esa ley se institucionaliza, se aprueba y, digamos, ha sido un éxito en los últimos años y hoy en día, digamos, ese es el paquete que genera la estructura jurídica que permite este último nacimiento de la ley de cine. La ley de cultura en el 97, la ley de cine número 1 en el 2003 y la ley de cine número 2 en el 2012. ¿Cuáles son las dos grandes grietas? Y cierro. La primera es que como se removió la mordaza financiera, de alguna manera, del cine silenciado, que antes le tocaba empeñar su casa, su carro, su vida y eso, ahora hay unos esquemas que permiten hacer eso. El cine tendió a volverse un poco perezoso. Y como la gente no pierde, entonces ya no tiene el hambre de dialogar con el público y de dialogar con el país. Y en la segunda parte empezó a nacer un cine, digamos que por primera vez era adolescente, y como todos los adolescentes, pues está en su derecho de hacer su búsqueda y saber si se pone zapatos altos o bajitos, o si se pone el pelo rojo o azul, o si se va clásico de gafas y sastre o lo que sea. Y el cine nuestro empezó a mirar qué quería hacer y miraba qué se estaba premiando en festivales. Entonces, de la mano de esa pereza también salió un cine con señales un poco de la Administración Cinematográfica Central, que el éxito era ser aplaudido y aclamado en los festivales, y se perdió el diálogo con el público y pasamos, si ustedes ven las cifras, cuando entramos nosotros a la Dirección de Cinematografía en el 97, el país llevaba 16 millones de espectadores a salas de cine, hoy llevamos 65 millones de espectadores a salas de cine, es decir, que creció de una manera importante. Pero al revés, contrario a eso, el promedio de una película colombiana en salas de cine era 230.000 espectadores, de hecho 228.875, y cayó y está cerca a los 5.000 espectadores en promedio. Es decir, hay un declinar muy importante en la relación de la gente con su propio cine, mientras que hay un ascenso sumamente importante de la gente con el cine internacional y particularmente con el cine industrial. Gracias. Gracias, Felipe, porque has puesto muchos temas sobre la mesa para la reflexión y el debate. Es un gusto aprender de Colombia e ir viendo pues, todos los pasos en el camino que habéis ido dando. Destacaría quizás algunas ideas fuerza. Me permito sugerir algunas de ellas. Me ha interesado particularmente cómo habéis tratado de conciliar desde distintos ámbitos la naturaleza cultural y comercial / industrial del cine, lo cual en muchas ocasiones genera tensiones, y cómo habéis tratado de dar respuesta con distintos enfoques institucionales y normativos. Como jurista reconozco que me gusta mucho eso de la ley de cultura o de la cultura, que no existe prácticamente en ningún país, no existe en general una ley general de cultura que siente las bases de la acción pública en este sector. Aquí en España tenemos una ley del cine, pero es el único sector de la cultura que tiene una ley. Es verdad que hay una ley del libro, archivos y bibliotecas, pero solo sienta las bases del sistema de ayudas y poco más. La ley del cine sí que es una ley integral y en este sentido, como juristas o como gestores públicos, yo creo que tenemos mucho que aprender. En segundo lugar, has subrayado algo que me parece importante, y es que habéis tratado de dotar de estructuras con estabilidad institucional y personal, más allá de los vaivenes gubernamentales. Yo creo que eso es imprescindible, fijar una serie de políticas básicas que puedan trascender incluso el cambio de gobierno, lógicamente con la salvaguarda del principio democrático, porque es verdad que cada gobierno que llega tiene legitimidad democrática para cambiar en función del programa que haya presentado y por el que le hayan votado, pero sí que es verdad que para cualquier sector, y en concreto para este, la estabilidad es fundamental. Y en tercer lugar, me parece muy importante esa apertura al exterior. Esa apertura al exterior inicial que has relatado en el marco de la CACI de Ibermedia para consolidar vuestra propia cinematografía. Ibermedia es una historia de éxito. Yo creo que
sobran los calificativos. Es una historia de éxito para la consolidación de un espacio iberoamericano de cine, pero también para el desarrollo de cada una de las cinematografías que componen ese espacio. Así que estos son algunos de los temas. Por cierto, sí que has mencionado otros actores que yo creo que no habían aparecido en la primera de las exposiciones. Los distribuidores y los exhibidores han aparecido aquí mencionados también en el marco de esa ley del cine, aprovechando esa laguna constitucional que reconozco que también como jurista me parece muy interesante. Y es que no hemos de olvidar que, además de los creadores, directores, de los productores, pues hay otros actores, otros grupos en la cadena de valor de la industria cinematográfica que también tienen mucho que aportar y que, bueno, pues habrá que ver, habrá que escuchar sus voces. En último lugar, tenemos a otra perspectiva distinta, bien conocedora también de la industria cinematográfica, Leon Forde, que es director asociado de una de las consultoras de referencia, Olsberg. Tienen informes de múltiples aspectos de la industria cinematográfica en el Reino Unido, donde se encuentran establecidos, trabajan mucho con el British Film Institute, pero también han hecho estudios de dimensiones europeas y de esto nos va a hablar hoy Leon Forde. Yo creo que va a ser muy ilustrativo también porque podremos aprender de ese contraste entre experiencias de alguien que precisamente tiene esa visión amplia y esa perspectiva. Así que muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Thank you very much, and thank you all, and thank you to the Union of Cineastas. It's very interesting listening to my fellow speakers today. I'm from a company called Osberg SBI based in the UK, but we work globally advising governments and film institutes and other organizations on film policy. So I'd like to tell you a bit about some of the things we're seeing in film policy in terms of trends and shifts. I'll talk a bit about the UK, but also about some of the other countries we're currently active in. I think there are definite changes happening to policy. Just as the general film and television models are being reinvented at a rapid pace, the need for policy to reflect that is also being seen around the world. One of the interesting things that I think is happening on a policy level is the shift in understanding of cinema from just a cultural undertaking into the industrial and commercial world. And that's something that's being driven by a real drive in the economic value of film. I think we're in completely unprecedented times in terms of the amount of investment and spend that is coming from this industry. I was looking at some data that Variety published. They analyzed the spend this year of the key US producers, 22, 23 companies, and their content spend was over $80 billion this year, which I'm not sure what it was 10 years ago, but I imagine that's significantly higher than previously. At the same time, this huge rise in content spending is being driven by a huge rise in demand. So it's become a very, very significant economic driver. We're seeing a move globally away from manufacturing, away from extraction-based economies, into intellectual property-based economies. And the film and television sector is of real strategic economic value to governments. And I think that's now moving into the policy agenda and how governments can support this industry from a cultural perspective, but also from a strategic national economic agenda, how it can help the country grow, how it can help the country's economy, how it can drive job creation. There's a lot of interest in the future of work at the moment, and there's an organization in the UK called Nesta, which studies how employment is changing and employment patterns. And there's some really interesting research looking at how the future of work is very much related to createch, so creativity and technology, and the way film and television production is shifting into more digital formats and more digital filmmaking methods
post-production and animation, and how these jobs are very high value. They're very, they're less at risk from AI or robotics than traditional manufacturing. So the strategic side of the jobs that these industries create is also very important. In policy terms, finding ways to support national production against that market backdrop, whether it's through policies that help producers retain ownership in their work, through terms of trade, or other ways of using public funding as producer equity, perhaps. Finding ways to support producers keeping ownership can be a very important policy driver. Also education, which has come up a lot from both the previous speakers, the need to help producers understand how to keep ownership, how to develop entrepreneurial models that will deliver value back to them, so they're not just signing away all of the value in their work. And at the same time, on the international side, finding ways to build workforce very quickly. I think we're seeing in a lot of countries we're working in, things are so busy that there's a real need to develop workforce very quickly. There's so much production happening in developed markets, and in many developing markets that policy has to look at how to get workforce experienced very quickly, which is a challenge given the amount of time it takes for a head of department or an experienced crew member to build up their expertise. But I think that's another key policy challenge for a lot of markets, how to develop very quickly. As I said at the start, we've seen this rise to over $80 billion of production spend. That's happened very quickly, and a lot of markets are having to grow very quickly to be able to service that and to get the benefits of that. So just a final area I wanted to talk about is kind of best practice in policy. We recently published a study for the Association of Film Commissioners International, which looked at this subject, best practice in screen sector development. And obviously policy is a very key cornerstone of developing your screen sector. And it comes down to a lot of different factors. I think the key thing to note about policy development is that often it's, there are historical or unintended reasons for policy being a challenge or an opportunity. I think, if you have a federal structure or a regional structure in a country, that creates some unique challenges for developing policy. If tax policy, for example, differs nationally to regionally, that can make it more challenging to develop an easy, single, automatic funding system. And then, historically, I think there are some countries that have no history of supporting this sector or have no history of supporting any sectors. So to try and create successful policy is you're starting at a very new point. Other countries like France have a very well developed understanding of the cultural value of film and television and the need to support that on a very cultural basis. I think best practice in funding terms, picking up on what Henning was saying earlier, I think it's definitely a mix of automatic and selective funding. Again, thinking about this holistic need for national domestic production policy and international production policy, that's where the selective and the automatic come together. Automatic in the form of incentives usually. We track incentives on a national basis, on a daily basis, and there are currently 98 different automatic incentives at country, state and province level. So a lot of countries and jurisdictions very clearly understand the benefit of automatic funding. It gives producers coming into your country very clear certainty about the return they're going to get in exchange for delivering the production spend to that country. But at the same time, having a very
well-developed, well-targeted, well-thought-out selective policy that enables the best of your national talent to progress and, go up that escalator of scale so that they can move to becoming international filmmakers, bringing in co-producers, whatever the model is, but certainly the selective and the automatic policies together are very important. And then I think there's this issue of formal and informal policy. I mean, obviously we've been pretty focused on the formal policy side here, but there's a real role for informal policy support and informal. We call it film friendliness, but the ability for filmmakers to work in a country or a jurisdiction without, stacks of bureaucracy or red tape, being able to go to the municipality and close down a road because the municipality understands the value that's going to bring, the economic value and the cultural value. Having that sense go through the politics in a place is very important. So I think we shouldn't miss the informal policy side because it can be just as important in some cases. And also the strength of administration is important. I think having on paper a strong financing policy or production policy is obviously crucial, but then if the people administering that policy aren't doing it effectively, if they're taking 6 months to process an application when it should take 2 weeks and producers are missing their window, that kind of thing is critical to a country functioning well. And I think the final thing, and it's an obvious one, but having political buy-in is completely crucial. Again, you can develop a great film law or a great cinema law, but if the politicians aren't supporting it with finance or aren't driving it, then it's going to be a lot less effective than it would if there was strong buy-in. And that brings me right back to what I was saying at the start, which is the importance of, in policy terms, making politicians understand that film and television has moved from being a solely cultural agenda maybe 100 years ago to being an absolutely key driver of the economy, up there with construction or manufacturing or extraction-based drivers. In many countries, it's the fastest growing economic sector. So the need for politicians to support and drive is there. It just has to be communicated effectively and delivered effectively. Thank you. Muchas gracias. Bueno, gracias, León, por esta visión amplia con tu conocimiento de distintos sistemas y de distintos países. Has mencionado algunas tendencias generales, por ejemplo, la aproximación económica al impacto económico positivo que el sector del cine tiene en cada uno de los países, que eso en realidad enlaza con una tendencia general de las políticas públicas a cuantificar todo, quizás incluso a esa idea del value for money que se remonta hace unos cuantos años en el Reino Unido y que en sí mismo es importante porque es el elemento para negociar con los ministerios de Hacienda y para negociar, entre comillas, también con la opinión pública. Pero que eso no nos ha de llevar a perder de vista que hay unos objetivos que trascienden lo económico, lo has mencionado porque has citado los casos francés e italiano, es decir, es cierto que estamos hablando de números, pero no perdamos de vista que hay unos objetivos que trascienden los números y que yo creo que ese discurso se tiene que mantener. En segundo lugar, has apuntado también al hecho de que hay nuevas dinámicas en el sector, hay unos actores que han desaparecido, antes lo comentábamos, hay otros actores que, sin embargo, están empezando a tener un peso específico y, por lo tanto, hay que contar con ellos. El tipo de negociación para sacar adelante las políticas públicas es ahora distinto, precisamente porque el tipo de actores ha cambiado y porque el contexto general también ha cambiado. Y, por último, me quedaría con esta idea que retomabas de Henning y yo creo que tú también lo mencionabas, León, al aludir al sistema de financiación de la industria cinematográfica desde las instancias públicas, la importancia de preservar al menos un doble modelo.
un modelo de ayudas automáticas probablemente articulado a través de incentivos fiscales, tal y como se está consolidando en la mayor parte de los países, y un modelo de ayudas selectivas imprescindible para un tipo de cine que no puede acceder a las ayudas automáticas. Entonces, yo creo que probablemente una consolidación más o menos razonable de este modelo bifásico, si se quiere, o dual, pues es uno de los elementos que hay que debatir aquí. Yes, of course. I think the value of the transparent system we have is that it's very visible. I mean, so if we had sort of favorism, it would be very obvious. And I should add that each of the film consultants have their own budget. So they have to prioritize within their budget what they want to support. And they may be able to support maybe 4 or 5 feature films a year. So of course they have to decide sort of which ones should I sort of prefer. So it's a difficult process. Cuando tienes un sistema como el danés que viene cocinándose, digamos, desde los 60, luego en el 72, cuando instauraron eso, yo creo que creces y lees realidades que te permiten implementar esos cambios. Cuando tienes uno como el nuestro del 97, aunque 22 años parezca mucho tiempo, en realidad es un sistema muy joven, somos un cine adolescente todavía, entonces yo creo que vamos usando las metodologías y los niveles de transparencia y, digamos, equidad que el momento histórico del modelo y del país nos permiten. Seguramente en algún momento habrá ciertas categorías que pueden atreverse a un sistema como el danés, pero seguramente nuestra estructura, nuestro país cultural y cinematográfico todavía no está listo para un programa tan abierto, ¿no? Sí, y en realidad eso es reflejo también del sistema general y de la cultura administrativa general. Dentro de la organización o de los estudios de políticas públicas y de algo mucho más aburrido, que es el derecho administrativo, la familia escandinava, Dinamarca, Suecia fundamentalmente, se han caracterizado fundamentalmente por promover la transparencia y el buen gobierno. De hecho, la gran aportación de los países escandinavos al derecho europeo en general, no solamente en el cine, es la transparencia, el buen gobierno, ombudsman y todos estos sistemas de control de buen funcionamiento de la administración. Por lo tanto, en realidad, a nosotros, desde nuestra perspectiva, que nos resulta llamativo, pero es verdad que dentro de ese sistema general que promueve y ha promovido durante décadas la transparencia, es algo que no llama demasiado la atención, sino que se ve como normal y esperemos que poco a poco aquí también se siga viendo cada vez como más normal. Vamos a dar la palabra en primer lugar a León, porque le habíamos lanzado también la pregunta. Hay varias manos levantadas, he identificado 2, 3. Vale. Sure. Well, I think just to add to what's being said, I think the need for selective funding, I talked a bit about automatic previously, but the need for selective is stronger than ever, I think, for independent filmmakers right across Europe. Getting market finance into projects is probably harder than it's ever been. So the responsibility for national institutes or whoever it is in a country to provide that support is stronger than ever before. But as with any system like that, there's a real tension between a limited pool of money and an unlimited pool of talent, and how you prioritize that is the trick. And I don't think there's any easy answer to that. I would say it's almost impossible to get right, because film is obviously a cultural product and it's execution dependent. It's typically, these are prototypes. It's, you know, they're new scripts. They might be new filmmakers, unproven. And really, when your commissioner or your panel or whoever's making that decision is taking a slight stab in the dark, because it depends how production goes. It's the eventual success of that, of getting a positive outcome is dependent on so many factors. And that's why it comes back to the importance of having a real transparent and stated set of objectives for selective funding that
you know, I don't think institutes can do everything, so it's about what's most meaningful for that industry and what's going to make the most difference in whether it's about building new talents or whether it's about helping emerging talents who've made 1 or 2 films get to the next level. You know, it's very much about, that's where the policy becomes important, how you use that limited pool of money in the most effective way. Muy bien, muchas gracias. Tenemos en primer lugar una intervención, Manuel Cristóbal, que como me imagino que todas las personas aquí presentes saben, es productor, pero en la actualidad es además asesor de cine de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Susana. Hombre, yo, por compartir un poco mi ejemplo, yo profeso mucha admiración por el trabajo que se ha hecho en Colombia en Proimágenes y fui miembro de un tribunal de un proceso absolutamente ejemplar en el que éramos 3 personas con perfiles, uno colombiano, con lo que sabía, digamos, quién era quién en el país, otro era mexicano y tenía un perfil de director, y estaba yo como español con perfil de productor y también mercado internacional. Procedimos a leer varios proyectos relativos a largometrajes de animación, se hizo una lista corta, tuvimos varios encuentros por Skype. Eran proyectos suficientes, estaba correctamente pagado, cosa que también es muy importante y muchas veces no nos damos cuenta de que también es algo relevante. Y me sorprendió eso, que luego te invitaran a Bogotá y que esos proyectos de la lista corta tú tenías posibilidad de oír una presentación, no eran muchos, y en mi caso cambié mi opinión sobre el proyecto que tenía que ser apoyado por la terrible presentación que hicieron, y luego pude hablar con todos los que habían hecho las presentaciones, y me pareció también ejemplar a nivel de Proimágenes el que luego a todos los expertos nos sentaron con representantes del gobierno, del ministerio y del sector y nos pidieron nuestra opinión sobre el proceso. Me pareció muy enriquecedor y absolutamente ejemplar. Me parece que el nivel es muy alto y sobre todo esa combinación de gente de dentro y de fuera es muy enriquecedora. Bien, muchas gracias. Beatriz Navas, que sí que no necesita presentación aquí en su casa. ¿Tienes micro o te lo acercan? Bueno, aportar cómo hemos estado trabajando desde el ICA, y es verdad que es un reto tener un buen comité para las selectivas, porque a veces es un acto de fe lo que se hace e incluso a veces yo me he dado cuenta de que no se han apoyado proyectos, lo descubres a lo mejor a posteriori, que sí han venido apoyados por televisiones o por otros fondos, como pueden ser fondos europeos y viceversa, proyectos que se han apoyado desde el ICA y que luego no han sido apoyados en otros sitios. Por lo tanto, yo creo que todos somos conscientes de que realmente aquí la subjetividad o, como decimos, el mundo del que provengas, pues influye, y que esa objetividad, bueno, si existiera, pues habría muchísimos productos de éxito constantemente, o sea, si consiguiéramos un comité que supiera acertar. Pero bueno, ¿cómo hemos ido trabajando? Por supuesto que hay que mejorar, pero por ejemplo nosotros, como comentaba antes Susana, nuestra administración tenemos una figura que es la intervención. Entonces, en nuestro caso, la intervención, que es la que fiscaliza las ayudas, sí que es muy exigente en el que haya un sistema, ¿no?, que dé esa transparencia, esa seguridad para luego los procesos que pueda haber posteriormente entre una resolución provisional y algún tipo de reclamación, en que haya un sistema objetivable a efectos de ellos, que es un sistema de puntuación y de valoración. En el ICA, en las selectivas, tenemos 2 sistemas de puntuación, uno objetivo que da el propio ICA, que tiene que ver con puntos que tienen que ver con la trayectoria de la productora o de los autores, donde también se puede puntuar que sea un nuevo realizador en esa compensación, porque creemos que es interesante que haya nuevos realizadores en las ayudas selectivas, la presencia de mujeres, tanto en la parte de liderazgo del proyecto como en la parte de representatividad en los cargos de jefes de equipo de los proyectos. Si tienen otro tipo de ayudas,
por decir de alguna manera, no dejar en el comité lo que tiene que ver con esa viabilidad del proyecto, que viene una puntuación. Luego la comisión no conoce estos puntos, antes sí los conocía, pero no los conoce y eso permite cierta, digamos, flexibilidad o cambios con respecto a lo que decide el comité. En el comité hemos ido trabajando, afinando. Por ejemplo, este año nos hemos reunido durante 3 días. Tenemos solo hasta ahora, y es algo que hay que cambiar, por lo que hemos estado hablando, había una convocatoria y eso es un problema porque con una convocatoria tienen que esperar un año, por lo tanto vemos que llegan proyectos que se la juegan, por lo tanto vienen no suficientemente maduros ni sustentados. También hay unos plazos, por lo tanto, para empezar el rodaje, etcétera. Vemos que haciendo una sola convocatoria, de repente se juntan los rodajes y generamos una serie de problemas. Por lo tanto, ahí vemos que hay que hacer un cambio y probablemente tener 2 convocatorias o más convocatorias. Sin duda es algo que en España tenemos pendiente y que vemos que está afectando pues, a que nos presentan 250 proyectos. Por ejemplo, tenemos una comisión de 14 vocales. En principio ven 5 vocales, ven como un grupo, o sea, cada proyecto tiene que estar visto por 5 vocales. Esos hacen una puntuación preliminar. Con esa puntuación preliminar, los que quedan 100, volvemos a mandárselo a los 14 vocales para que puedan leer aquellos que no han leído, además de los que han leído, y ver aquellos que a lo mejor han quedado fuera o no. Entonces vendrán y los reivindicarán, por decirlo de alguna manera, o también dirán. Como hay que dar puntos, también nos hemos dado cuenta que antes... Esto es para comentar, si es útil. Había claro, es muy difícil establecer, pues trabajas con el guión, el punto de vista, etcétera, pero bueno, a veces los proyectos, y estamos hablando de arte, puntuar de esa manera tan específica puede llevar a lo mejor cometer algunas injusticias, etcétera. Pero bueno, también, por ejemplo, cosas que hemos aplicado es que los puntos nunca vayan por criterio más de 1 a 5, porque creemos que entre 1 y 5 puntos es suficientemente amplio y suficientemente cerrado para que no se diversifiquen las opiniones, porque puede haber gente que si fuera una puntuación de 1 a 10 nunca daría más de un 7, a no ser que viera un proyecto excelente, y gente que a lo mejor es más generosa y consciente. Entonces, midiéndonos en eso, nos hemos dado cuenta que esas puntuaciones siempre son referencias, que aunque luego se aferran a ellos, a esos puntos, muchos los que piden ayudas, para luego establecer un diálogo que en nuestro caso dura 3 días y que creemos que es importante no solo esa puntuación, sino también, antes hablábamos de tendencias, pues lo que ves es que como hay tendencias, a lo mejor este año, por ejemplo, sobre una figura había 5 documentales, todos eran interesantes, no puedes dar a lo mejor unas ayudas del Estado a algo que va a tratar un mismo tema o mismo género o mismo lo que hay detrás. Por lo tanto, no solo es un tema, me imagino, de puntuaciones, sino también de ese año hacer una foto que haya una variedad entre nuevos autores, géneros, obras más ambiciosas a lo mejor en algún sentido, ver aquel que se sale, ¿no?, del monte y está abriendo nuevos caminos, darle su espacio. Entonces, esos son temas que estaban sobre la mesa. Entonces, luego ha sido curiosa este año esa experiencia de que no conocieran los puntos que nosotros dábamos, por lo tanto, no movieran ellos sus puntos para ver qué resultado daba finalmente. Por lo tanto, esa es la manera de trabajar. Es cierto que los pitchings son interesantes, no había pitchings. Este año lo que incorporamos por ese gran número de proyectos que había era la opción de que nos envíen un vídeo y que en 5 minutos hagan esa especie de pitchings. Los vocales puedan tener de primera mano a gente contándoles el proyecto, además de un teaser o de lo que consideren. Y esa es la manera que hemos estado trabajando y, de hecho, dando incluso libertad a los vocales para que si se iban a casa y se han quedado con ganas de hablar de uno, se ha quedado algo pendiente, ¿no?, tener la posibilidad de volvernos a reunir, ¿no?, y ajustar aquello, porque a veces yo creo
que uno se va a casa y se han quedado ideas y proyectos que defender. Entonces, bueno, eso es la manera en que hemos estado trabajando y que iremos mejorando en el ICA. Bueno, muchas gracias. Hay 2 palabras pedidas, Fernando Lara y luego aquí el jefe de la cosa. primero José Noya. Lo que he deducido de vuestras intervenciones, parece que hay un consenso entre vosotros de que hay que combinar, que un modelo sano tiene que combinar, por un lado, ayudas selectivas y, por otro lado, mecanismos automáticos, ayudas automáticas. Y parece que se deduce que las ayudas automáticas residen básicamente en el esquema de tax shelter o tax rebate. Y yo, la verdad, es que creo que el sistema de tax rebate per se no significa un sistema automático. Porque los productores, los cineastas, tienen un acceso a inversores y al mundo, digamos, de los que tienen posibilidad del tax rebate que otros productores no tienen. Es decir, ahora mismo un productor muy grande, incluso una televisión privada que asume la gorra, el papel de productor, en sí mismo ya tiene el tax rebate en su propio mundo, porque tiene muchos beneficios y tiene que pagar muchos impuestos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en España el tax rebate está establecido en una relación bilateral entre el productor que busca fondos y el inversor posible que puede aportar fondos a través de un mecanismo de tax rebate. Aparentemente es automático, en la práctica no lo es. En la práctica no lo es. Me parecería, por ejemplo, que sería mucho más democrático, mucho más inteligente y eficiente, sobre todo, para garantizar esa parte de la diversidad narrativa, que aquellos que quieren tax rebate, los inversores, aporten esos beneficios, esos fondos, a un fondo que sea gestionado de manera, no lo sé muy bien cómo, que sea mixta a través de un comité en donde participe la administración y participen representantes del sector, de tal manera que esos fondos puedan redistribuirse a todo tipo de cine. Yo parto de una cuestión, y es que toda película es arte y es cultura, y es industria. Entonces, cualquier definición que diga, no, estos son para las películas culturales y estas son para las películas industriales, a mí, en principio, como cineasta, como ciudadano, diría, a mí eso me rechina. ¿Por qué una película pequeña no se considera que es también industria? ¿Es que no genera puestos de trabajo? ¿Es que no genera impuestos? ¿Es que no genera actividad? Y, por supuesto, es que no genera talento, cuando es el semillero del talento que va a pasar a los siguientes escalones. Typically, there are 3 types of automatic system: a rebate, a tax credit, or a shelter, which is the kind Jose was describing. And generally, all 3 don't really have much to do with tax, if at all. They're commonly called tax incentives, but they're often completely unrelated to tax code. And we, as I said, we track and sometimes design these systems, and there's been a real shift away from the shelter model in recent years. And in fact, there's only a very small minority of jurisdictions have a tax shelter model, because they typically are a bit leaky. They're not as straightforward as a rebate. You know, if you're a producer working under a rebate model, you know that if you spend X, you'll receive Y. Whereas, as Jose was saying, with a shelter model, there's the need for a third-party investor, sometimes a go-between to get that investment in. So I think the industry's shifted away from tax shelter models, and I think there's only maybe 3 or 4 globally left now. I think a couple of other points, if I could make them very quickly. One, we've talked a lot about project funding, and I think one area we haven't spoken about is company funding. And particularly when we're thinking about new models and the challenges that the old models either collapsing or being reinvented, you know, the ability to fund a project with some selective funding doesn't solve the issue that producer then goes to the market and can't find pre-sales, can't find any value on that market. So I think in thinking about policy, we should also think very closely about company funding. And one of the challenges for the independent sector in every country is the inability for producers to keep value, to keep intellectual property in their work. And
funding companies is potentially one way of giving them more power and more ability to retain that. In just an example from the UK, in our broadcast sector, we have terms of trade where producers do retain some value, and that's led to a big growth in companies, television production companies, who have a lot of IP value in their work and have been able to grow. So I think it's important not just to think about project funding in those model terms. We have these huge number of small producers, but we have very few production companies like we had it before. And so I think the idea of company funding would not be, in my view, about the individual producer, but about helping make at least sort of production companies that are a bit stronger, that has a place in the market. And if they don't have that, I mean, they are just jumping from stone to stone. And we were just talking about it at the break, that producers in Europe survive by producing films, not by selling films. And that's a very unhealthy situation. The American companies, they have sort of approximately 84% of the online market in Europe. We've just left the door open. Please come and or take our audiences. And then we have sort of a number, sort of 20 online companies and another couple of hundreds, even smaller online companies, but they don't reach audiences. And if we cannot find a European policy on that, I think we are looking at a bleak future. Sorry for being so pessimistic. Muy bien. Hay 3 intervenciones. Estaba primero Fernando Lara, luego Beatriz Navas y luego Juan Ramón. Vamos a hacer las 3 seguidas, si os parece, y luego un turno final de intervenciones. Fernando. Bien, buenos días. Trataré de ser breve. Son 2 cuestiones las que querría plantear. Una, que en la mayoría de los sistemas, y lo hemos visto en la sesión de esta mañana, conviven la selección, digamos, a través de un sistema llamado objetivo, a través de puntos en muchas ocasiones, y un sistema subjetivo a través de una comisión o de unos expertos. Así es en el sistema español. Y yo le querría decir a José que no es un sistema que se haya inventado el ICA. Precisamente en la etapa de Susana de la Sierra como directora general del ICA hubo como 2 años de reuniones entre todos los sectores para ponerse de acuerdo en este sistema. Que ahora guste o no guste es otra cuestión, pero que es un sistema que nació del propio sector y de una voluntad política de aunar las diversas posturas de los sectores. Lo que yo creo es que ese sistema actual, en cuanto a la estimación objetiva, en cuanto a las ayudas llamadas objetivas, lo que hace es consagrar un statu quo que no creo que sea el más adecuado para un sistema cultural. Es decir, en último término, esas ayudas objetivas lo que favorecen es una industria. Algunos dicen que entonces debería estar regido, llevado por el Ministerio de Industria y no el de Cultura, y lo que hace es solidificar una situación donde, en definitiva, el cine español que se está haciendo es el que quieren las televisiones privadas. Y eso me parece una perversión del sistema con toda la mejor voluntad con que se hizo por acuerdo de todos los sectores. En ese aspecto creo que es fundamental ese trabajo de segunda línea, aunque parezca menos importante, que es el de las ayudas selectivas. Porque, y ahí entro en la segunda consideración, para mí el papel de los institutos de cine en el ámbito europeo, sobre todo, pero también en el latinoamericano, cada vez es más fundamental y es más necesitado de un apoyo y de un respaldo. Es decir, durante muchos años y por parte de la producción especialmente, se ha considerado al ICA en España como una especie de caja de subvenciones. Lo único que interesaba es saber cuánto dinero podría aplicarse a un proyecto o a una determinada línea de actuación. Yo creo que el papel renovador de un instituto de cine actualmente es mucho más profundo, distinto y necesario.
que es actuar sobre cuestiones, se ha citado aquí, sobre la igualdad de género en la profesión cinematográfica, que me parece fundamental, apoya a nuevos directores, cuestiones educativas, cuestiones de cinematografías periféricas, etcétera. Y también integrar a los otros sectores, distribución y exhibición, aunque en España las competencias de exhibición estén transferidas a las comunidades autónomas, de tal manera que el Instituto de Cine de cada país, y en España el ICA, es el único que tiene una visión de conjunto sobre lo que puede ser y debería ser el cine español. Yo creo que esto debe llevar a una reflexión sobre ese papel que tiene que hacer el Instituto de Cine, concretamente el ICA, y que creo que es básico para que se integre de una manera fundamental una política de apoyo que responda a las necesidades de todos los sectores y no de uno solo, como ha sido en muchas ocasiones a través de la historia del ICA. Gracias. Muchas gracias. Por alusiones, sí, muy brevemente, en relación con ese proceso que mencionabas, que yo creo que fue positivo en ese sentido, porque se sentaron a la misma mesa grupos del sector procedentes de distintos ámbitos, no solo de distintas fases de la cadena de valor, sino también con distintas sensibilidades. CIMA estuvo presente, para mí eso era, por ejemplo, muy importante, ahora que mencionar la igualdad de género. Y ese modelo, en sus aspectos fundamentales, sí que surge de esa comisión. El diseño definitivo se realiza más tarde, en el año 2015, y no voy a decir nada de ello, simplemente remito a un texto escrito, a un capítulo de un libro que ha salido publicado este año por el Festival de Málaga, coordinado por Carlos Heredero, donde a mí me correspondió escribir sobre el sistema de ayudas. Es un trabajo académico, en ese sentido, pues las opiniones también personales en ocasiones se guardan para una, pero ahí, bueno, pues sí que pongo de manifiesto lo que considero que es positivo, desde mi punto de vista, por supuesto, lo que considero igual que se podría modificar. Yo en concreto, de ese modelo que finalmente quedó del sistema de ayudas, de esa dualidad, yo no soy partidaria de diferenciar las líneas por el presupuesto de la película. Creo que no va de eso. Creo que son dos sistemas distintos, pero no va de diferenciar las películas por su presupuesto. No me gusta esa categorización. Es una posible y legítima. Y el resto de cuestiones ya para otro día, otro seminario y otro coloquio. Beatriz Navas. Bueno, como estamos hablando de modelos y de cómo cada país desarrolla el suyo, yo creo que España tiene una naturaleza que es el de ser un país compuesto de 17 comunidades autónomas y que cultura es competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el modelo tiene que integrar las políticas cinematográficas y audiovisuales que hacen las comunidades autónomas. Que es muy buena esas políticas, porque realmente no en todas las comunidades hay distintas velocidades en ese sentido, claramente, comunidades que tienen y regiones, además de más financiación, una trayectoria mucho más larga, por lo tanto sus políticas han tenido un proceso para ir afinándose, tienen una cercanía con el sector de las regiones y eso es muy beneficioso. Y aquí ahora también voy a remitirme a Susana, porque yo creo que en esos pasos que José estaba diciendo por dónde pueden estar encaminados, Susana en el año 2012, creo que fue dentro de la conferencia sectorial de cultura, creó un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y este año se ha retomado ese grupo de trabajo precisamente para trabajar en cómo armonizamos nuestras políticas, ¿no? para sumar, ¿no? Tanto en los tiempos de las convocatorias como en todos los trabajos que podemos estar realizando juntos de promoción, en relación con las coproducciones, etcétera. Y lo que es sorprendente es, vienen todas las comunidades autónomas. Esto quiero decir, la vicepresidencia la tiene Cataluña, que eso me parece que es muy importante anotarlo. Dentro de esa comisión interterritorial hay grupos de trabajo, por lo tanto, cada comunidad autónoma viene con tantas personas como grupos de trabajo hay. Es decir, hay una voluntad y unas ganas de todos los técnicos, y además teniendo en cuenta los distintos partidos políticos que hay detrás de las comunidades, de trabajar juntos. Yo creo que eso nos va a permitir, este año ha sido de toma de contacto entre las comunidades autónomas, nos hemos reunido 2 veces,
y viene una tercera ahora en cuanto empiece el año, de trabajar en ese sentido. Así que probablemente ahí hay un foco efervescente con ganas de trabajar que tendrá que trabajar de la mano, sin duda, con un sector que yo creo que también tiene voluntad de trabajar de manera cohesionada entre las distintas áreas que hay. O sea, yo creo que es ahí sí, a pesar de este momento que parece que estamos suspendidos, ¿no? Políticamente, sin embargo, sí que hay unos cuerpos técnicos que siguen trabajando. Yo creo que hay una oportunidad que se suma además a que ahora hay una transposición de una directiva audiovisual que viene dirigida desde Europa. Cada país la llevará a cabo de distintas maneras, pero hay alguno, aunque está liderada por Agenda Digital, hay algunos capítulos que se llevan desde el Ministerio de Cultura, por lo tanto también en esa línea ya se está trabajando de cara al futuro y además a un futuro inmediato. Y luego añadir que también nuestro modelo tenemos una situación, yo creo que privilegiada en este escenario regional y luego también formando parte de otras dos comunidades de regiones, como son Europa y como es Iberoamérica, ¿no? Eso también nos permite, por un lado, en Europa, fijaos que a pesar de que no compartan una lengua como en Iberoamérica, se visibilizan y circulan más las películas que en Iberoamérica, que eso es sorprendente, que aunque compartamos una lengua tenemos ese reto, ¿no? Nos hemos focalizado mucho en conseguir dinamizar la producción y que todas las regiones estén produciendo, tengan sus institutos. Es sorprendente cómo antes la coproducción estaba sobre todo protagonizada por España y Argentina y sin embargo ya es mucho más heterogéneo la manera en que todos coproducen con todos y el reto está sin duda en la distribución. Bien, vamos a concluir con la última intervención del público y luego tendréis cada uno un espacio para vuestras conclusiones de esta sesión y además esto parece organizado porque acabamos con la última fase que son las ventanas, con la exhibición. Juan Ramón Gómez es el presidente de los exhibidores y con toda una trayectoria inmensa a sus espaldas, así que nadie mejor que él para intervenir sobre esa materia. Bueno, gracias por la Unión de Cineastas por estos encuentros que siempre enriquecen y yo quiero dar un punto de vista muy optimista porque de alguna forma este año el número de espectadores a las salas de cine estará por encima de 105 millones cuando esto no ha ocurrido hasta hace 10 años, en 2009, ¿no? Con lo cual es un muy buen dato. En segundo lugar, el cine español está muy bien recibido por los espectadores y además hay una variedad de contenidos y de temas tremendos y tenemos, bueno, pues en cartel ahora mismo 4 o 5 películas que estarán recaudando por encima de los 5 o 6 millones de recaudación, ¿no? Y se estrenan o hay producciones por unas 140 películas anuales, con lo cual creo que la producción es muy viva, está ahí y se visualizan unas 50 en salas de cine y de las cuales pues que tengan una recaudación significativa pues a veces son 5, son 10 o 12, pero creo que es un sector muy vivo, muy creativo y además como amante del cine estoy muy agradecido al mundo de la creación porque es que tenemos una etapa yo creo que actualmente muy brillante, ¿no? Con unos directores que están reconocidos internacionalmente, que tienen unas capacidades de trabajo y la técnica que soporta la industria en España es muy potente y entonces en ese aspecto estamos francamente en un año muy contentos y satisfechos y es bueno decirlo, ¿no? Porque parece que el sector siempre tiene fama de llorón y las partes optimistas o positivas hay que ocultarlas. Pues no, yo estoy este año particularmente satisfecho del punto que nos encontramos. Y como puntos de reto o preocupación siempre está, que ya se ha ido en el tiempo transcurriendo, lo asimilamos como algo que no hay que estar alarmado con ellos, que es la piratería, ¿no? Los cambios que ha habido tecnológicos han traído cambios, cosas buenas y cosas malas, pero no cabe duda que el impacto de la piratería al mundo de la creación ha sido muy potente y todavía no estamos en una situación para decir esto está superado, no pasa nada. Yo creo que hay mucho fondo, mucha riqueza, mucho dinero que se genera y que de alguna forma no se devuelve al sistema por esa falta de un poco de control o de preocupación en ello, ¿no? Y la otra es un debate abierto con las nuevas tecnologías que son las ventanas precisamente y el caso más reciente ahora mismo tenemos con el irlandés, ¿no? Que de alguna forma desde el punto de la exhibición pues es una plataforma
que se quiere utilizar la visualización que tienen las pantallas de cine para hacer su propia actividad y negocio sin el reconocimiento que cada sector merece o por lo menos un debate en profundidad. Y eso es en el momento en que la exhibición se encuentra. Bueno, muchas gracias. Tu alegría es la de todos y todas. Muchas gracias. Pues ya interrumpimos la sesión por ahora. Muchas gracias. Bueno, quería hacer un comentario, y es que antes estaba sentada aquí Susana de la Sierra, que era la única mujer en este grupo de 3 hombres y una mujer. Y ahora resulta que estoy yo, con lo cual somos 4 hombres. Yo simplemente os quiero decir que hicimos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que hubiese una cierta equilibrio, incluso paridad. Uno de los principios que animan a la Unión de Cineastas es en todo lo que hagamos intentar una paridad entre hombres y mujeres, pero no fue posible. Yo observo que tanto los productores como los autores cada vez vienen con proyectos de historias que se quieren contar en donde hay una autocensura previa. Esa autocensura previa viene determinada por la realidad que se vive. Y la realidad que se vive es que los contenidos y la forma de contarlos están determinados por las grandes plataformas, por las televisiones privadas que asumen el rol de productores y que, de alguna manera, las decisiones creativas de lo que se cuenta y de cómo se cuenta cada vez están más alejadas de los autores y de los productores. Entonces, no sé cuál será el modelo idóneo, no sé cuál será el resultado, pero desde luego creo que es una condición necesaria que el modelo de alguna manera corrija o intente corregir esto que me parece una tendencia inexorable. Entonces, bueno, me atrevo a plantearos esto como un resumen, quizás final, o a lo mejor no es final, y con esto daríamos un poco finalizado el acto. I think it comes back to the question that we touched upon earlier. Whose responsibility is it? Who should do something? Should the Film Institute, ICA, is it their responsibility? Is it just the government's responsibility? Well, yeah, somehow. Maybe it's the responsibility of the EU. But I think the only thing as an organization you can sort of choose is to sort of say, well, it's our responsibility to do something about it, to have some kind of pressure impact on how these systems are actually being developed. They're not doing it by themselves. So it's really a question of getting some kind of consensus among the key players in the Spanish industry. So to say, listen, this is what we need in order to change the situation. Don't wait until somebody comes and says, we have a great idea. And I mean, I've been involved in sort of new legislation in several countries, and I've always sort of said at the end of the day, it may look fine, but how is it being implemented? And because that can lead to success or complete failure, and that's where I think those who have sort of their hands in this and their heart in this, it's their responsibility to really follow this and to be persistent and tenacious sort of in how it's sort of going to work out. You have to turn the individual politicians into understanding this and putting that pressure. It's a lot of work, but it's the only way it works. It's just to continue pressure and come up with the right ideas. I'm sorry. O sea, realmente nosotros necesitaríamos un lobby que presione con eficacia, con persistencia, a lo largo del tiempo, con convicción y con medios. Lo que ocurre es que hasta ahora nos ha costado mucho realmente formar, ni siquiera imaginar ese lobby, porque en apariencia
los intereses de algunos sectores dentro del ecosistema cinematográfico eran distintos a los de otros. Es decir, por ejemplo, los exhibidores que tienen salas y que tienen grandes cadenas de exhibición, de capital ya internacional, capital mexicano, capital belga, que tienen cientos de salas, etcétera, bueno, les interesa seguir recibiendo grandes blockbusters americanos y llenar las salas. Les cuesta mucho, creo, que les cuesta mucho entender que un modelo sano que garantice, digamos, de alguna manera esta diversidad, que ellos también están involucrados. Y nuestra tarea es convencerlos, nuestra tarea es demostrarles que hay que un sistema sano al final es beneficioso para todos, para los grandes blockbusters, para las grandes distribuidoras, para las medianas, para las pequeñas, para los autores, para los trabajadores, para todo el mundo y desde luego para el fisco, para la hacienda pública. Y yo creo que en eso estamos. Bueno, pues mi pregunta va un poco sobre el público. ¿Cómo se educa al público? Es decir, el público va a ver cierto tipo de películas porque les educamos a ver ese tipo de películas. Si tuviésemos otro tipo de educación al público, irían a ver estas otras películas que llamamos independientes. Es decir, que, o sea, bajo mi punto de vista, hay poca presión porque creo que hay poca trascendencia, o sea, la gente no es consciente de lo que implica ir a ver una de Tarantino y no ir a ver una que a lo mejor no se presente en una gran sala, pero sí estar en otras salas. Entonces me gustaría, no sé, saber qué otra manera tenemos de educar al público. En Colombia tuvimos una iniciativa que creo que la tocaste esta mañana, y es que cuando empezamos a desarrollar estas políticas hace 22 años, una de las que quisimos implementar fue la alfabetización audiovisual en los colegios, es decir, empezar a pensar en otras caligrafías para que la gente transfiera conocimiento y reflexiones sobre saberes dentro del marco académico. Entonces, abrir la posibilidad de que los jóvenes lleguen y en vez de hacer un trabajo de historia escrito en un papel, en literatura, que es muy importante, que lo puedan hacer en elementos y en narraciones audiovisuales, y más ahora que hay una facilidad tan grande. Yo creo que en la medida en que logremos sembrar esa alfabetización audiovisual en capas más profundas de la sociedad desde edades más tempranas, seguramente digamos que ese apetito por las narraciones alternativas va a ser más rápidamente resaltado, ¿no? Pero igual yo creo que nunca va, digamos, a desaparecer el apetito por otras narrativas. Lo que pasa es que estamos en un momento de hegemonía industrial y es importante por eso no perder la perspectiva y seguir trabajando en lo que podría parecer una causa perdida a la luz de una mirada más pesimista, pero no lo es, ¿no? Yeah, I mean, I'm happy to repeat sort of what I said before about film literacy in schools, and it looks pretty bad across Europe, I must say. And there's a new report that just came out this summer from Cine Radio, Kids Radio, and there's a lot of tables. There's one here. Children films percentage share of the total feature film production per country. Yeah, and the share for 2014 to 2017 in Spain is 1%. In Norway, it's 12%. In Denmark, it's 19%. In Germany, it's 7%. And I mean, this is an obvious thing to sort of discuss. I mean, if it comes sort of from filmmakers, because if you say, well, there's this block of money for this purpose, but since 1972 in Denmark,
it was mandatory to spend 25% of the money available on children's films and young people's films. That goes together with film literacy, that you have both. Because film literacy should not only be on the basis of foreign films, of course, also, but first of all, sort of learning about your own culture. And I think it's achievable. It's achievable because it's not only, I mean, of course, if you come and say we will also have some additional money to make children's films, you may not be successful. But in the first round, it would be possible to sort of say, please sort of mandatorily allocate a certain percentage that can only go to this purpose. That's one step. And it's sort of, I mean, all these small initiatives, one way or the other, I mean, they're feasible, but they require that sort of a certain majority or strong pressure group stand together and demand this kind of change. Because when you're mentioning audience development, sure, it starts there with the kids. And of course it continues. Do something about it. Just to pick up on that, I would agree with the point about audiences, absolutely, and the need to connect them. I think for too long, policy models have been about kind of production push, partly because producers have been lobbying for that. They want the money to make their films, and we've seen a lot of overproduction, a lot of movies that aren't reaching audiences. But I don't think it's a very complex issue. I don't think it's about independent versus Hollywood necessarily, because I think Hollywood is struggling with the same issue in that the way globalization has happened and the internet has sped everything up, people going to the cinema don't want to take a risk on their time or money, and that's why Hollywood is making sequels, because people aren't as willing, even for very large films, well-budgeted US films with movie stars, they don't want to take a risk on a film that isn't based on a book they know or isn't a sequel to something they know. So I think the whole of the industry is struggling with how you connect with audiences now and what audiences want. And I think, obviously independents are struggling particularly because the cost of marketing is so high and there's so much media to cut through to get to people now. But I think from my perspective, it's not a Hollywood, everybody else issue. It's an issue that everybody's, and not just in film. I think anyone making culture now is faced with the issue of how you connect. And that's where new models come in and new ways of connecting with people. Yo quería preguntaros si tenéis en mente algún país europeo o latinoamericano en el que el público vaya a ver esas películas independientes y realmente haya una audiencia para ese tipo de películas que vosotros que merece ese público. Siempre se suele hablar de Francia. No sé si estáis de acuerdo con ese modelo o creéis que el público francés está más abierto a ese tipo de cine más pequeño. Pues yo creo que las culturas más consolidadas que tienen elementos de identidad muy poderosos, en general son más proclives a consumir narraciones mucho más locales que puedan ser globales en algún momento, ¿no? Entonces, si vas a países como Corea, que estuve hace un par de semanas, hacen 210 millones de espectadores al año y una película coreana puede meter con facilidad 10, 15 millones de espectadores. Entonces uno ve una trazabilidad en una cultura que se aprecia, que se valora, que defiende sus tradiciones y para quienes verse reflejado en su propia cinematografía es importante. Y creo que hay otro extremo, siempre con un manto de, digamos, de la hegemonía de Hollywood por encima, pero es lograr desarrollar legislaciones que permitan esa convivencia, como la que acababa de describir. Y en el otro lado es países que tienen, digamos, menos elementos de identidad, que han construido menos nacionalidad y de alguna manera encuentran
menos audiencias dispuestas a consumir ciertos contenidos que no sean, digamos, los que el establecimiento industrial les propone. Entonces yo creo que no solamente es un problema de políticas cinematográficas, sino también es un problema de construcción de nacionalidad, de construcción de identidad. Y en esa construcción claramente la cultura y el deporte son dos grandes elementos que construyen eso, y yo creo que hay que trabajar en ese frente. Es decir, no solamente el cine no es un tema aislado y allá está el mundo, sino que el cine está incrustado en toda una fenomenología y en todo un cruce de variables culturales, y yo creo que hay que lograr mirar el cine con ese lente más ancho para entender que la construcción de cultura también va a afectar positivamente el consumo y la interacción con sus propias películas. Yo adicionalmente a esto, que en relación con lo que dices, yo creo que hay otro aspecto que me parece muy importante resaltar, ¿no? Y es que los países que aparecen como más modélicos para nosotros en concreto, sí, como tú decías, siempre se habla de Francia como un país que ha consolidado todo lo que estás diciendo tú después de un proceso histórico y político singular, pero sobre todo lo que hay es una conciencia colectiva de que más allá de la contabilidad nacional, más allá del número de millones que aportan al Producto Interior Bruto, hay una influencia cultural que tiene un valor superior, pero no solamente para su propio país, sino como influencia hacia otros países. Esto que llamamos de activos intangibles, que son muy difíciles de evaluar en términos económicos, pero que hay que hacerlo. Me parece que es algo muy importante, ¿no? Y en Francia y en los países que nos aparecen como fundamentales, esa conciencia es clarísima y esa conciencia facilita mucho un consenso social y político. Me dijeron, corregirme si me equivoco, que en el proyecto de ley que en su día aprobó el Parlamento italiano, que aportaba en la Administración Central una cantidad de en torno a los 200 millones de euros anuales, había una partida, no sé si esto se ha llegado a implementar, porque después están los reglamentos, las leyes que aplican la gran ley general, pero había una partida de 80 millones de euros dedicada a la recuperación de salas cinematográficas en los centros históricos de las ciudades que se habían perdido. Eso no es algo que surja de que sí. Hay una conciencia detrás social de que hay que recuperar el gran esplendor italiano de la cinematografía italiana como un instrumento de influencia global absolutamente extraordinario. No hay otra cosa equivalente, no la hay. Quizás el deporte, pero yo creo que ni siquiera el deporte, porque el deporte es muy voluble, ¿no? Es decir, una vez gana Nadal, pero después gana Federer. En el cine, si tú tienes Rossellini, tienes Fellini, tienes Antonioni, tienes Visconti, es algo que supone un activo intangible descomunal, no hay otra cosa equivalente. Y eso yo creo que los norteamericanos lo tienen clarísimo. Es el gran instrumento, digamos, no sé si la palabra adecuada es dominación, de influencia, con toda seguridad, global que tienen los norteamericanos. Es que han establecido una manera de narrar y, por supuesto, una industria descomunal. En ese sentido, me parece que acentuar ese aspecto es fundamental para nosotros cuando decimos hay que movilizarse, hay que presionar, no podemos olvidarnos, presionar una vez y otra vez y otra vez y otra vez en dos direcciones, en la dirección de lograr un consenso interno nuestro y en la dirección de presionar a los poderes públicos y, en definitiva, a los legisladores. Y yo creo que eso es fácil de explicar. Yo creo que lo entienden. To add to that, I mean, in the UK we call it soft power, and it's the power of culture to kind of inspire other countries. And although it's soft power, it has very hard economic benefits in terms of tourism and attracting investment into a country. And culture and sport are really primary ways of doing that globally. And I think what's interesting about the cultural value of film, as well as driving how other people see your country and how they think about your stories, is also how
the population in a country draws identity from that culture. And it's interesting, New Zealand is focusing on a well-being budget, so it's trying to use different metrics to measure policy outcomes, and is not looking specifically at economic outcomes, it's looking at the well-being of its population. And if you think about cinema's ability to drive well-being and drive cultural identity and, you know, build that within a country, there aren't many other industries or undertakings that can deliver that for a country. So it's a pretty unique function of a healthy cinema culture, or cinema and television culture, that can drive both tourism and well-being and all these other kind of softer benefits as well as money. Qué interesante ese concepto de beneficio blando, ¿eh? Me va a permitir ahora, esta vez sí, disculparme, agradeceros vuestra presencia, dar por cerrado esto. Nosotros grabamos todo esto, lo editamos y lo ponemos a disposición de toda la comunidad cinematográfica en un sentido amplio, en profesores, en escuelas de cine, a la propia administración, tanto central como autonómica, como un material de estudio junto con otros materiales que hemos ido generando en encuentros anteriores y en publicaciones anteriores. Yo os agradezco muchísimo vuestra presencia. Sé que ha sido una decisión muy solidaria, realmente, a una sociedad, a una asociación modesta, pero ambiciosa y con ganas de cambiar las cosas. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y os seguiremos dando la lata en el futuro. Espero que en un par de años os digamos, lo logramos. Gracias por vuestro apoyo. Thank Vale. you.